Y la Biblia dice que la lengua, ¿cómo la compara? Como un pequeño fuego que inflama la rueda de la creación. ¿Sí has visto que a veces se hacen esos incendios forestales por un pequeño fuego? Y después vemos la foresta todita llena de fuego. La Biblia la compara a la lengua así, como un fuego pequeñito, pero que puede causar un enorme incendio y que contagia, porque el fuego se va cada día siendo más grande, más grande, más grande. Y entonces dice, y contamina todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque las palabras ásperas hacen subir el furor. ¿Sí o no? Cuando la persona no sabe responder, no usa el tono adecuado, ¡pásame eso! Ay, así es necesario que le grite. Y el otro dice, ¿por qué me grita? ¿Sí o no? ¿Y dónde está el problema? La lengua, dice. ¿Sí o no? Hermano, no sabemos usar bien el tono, ¿no? Decir, mi amor, ¿me puede hacer el favor? Pásame esto. Ay, encantado se lo hace, ¿verdad? Sepa responderle. Amén. Pero cuando no se sabe usar bien la lengua, uno mismo se contagia. Y dice que inflama y que contagia aún el cuerpo. ¿Por qué? Porque las reacciones, las actitudes cambian. Por eso dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y es la verdad, hermano. Así que la lengua juega un factor importantísimo en la vida del ser humano. ¿Cómo tú estás usando tu lengua? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Ah? ¿Qué significa maldecir? Hablar mal. Eso significa maldecir, hablar mal. ¿Y cuando usted habla mal? Cuando usted piensa mal. ¿Sí o no? ¿Y dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y a qué hora llegas? Oiga, ¿qué le atormenta? ¿Qué le atormenta? ¿Qué piensa? Y el otro viene y dice, ya déjame en paz. Pues pum, le cierra. Hermano, se contamina todo. ¿Sí o no que es la verdad? Son cosas reales en nuestra vida. Pero ¿sabe dónde está el problema? En el corazón del hombre. El problema está en el corazón del hombre. Y miren lo que dice. Sigue ahí mismo en Santiago, porque Santiago nos habla con respecto a la lengua, hermano. Miren lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ninguno. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Oiga, ¿acaso Dios está diciendo una mentira? No, Dios está diciendo una verdad. La lengua está llena de... Mire, no es cualquier veneno, ¿ah? No es un veneno que solamente le causa por ahí una hinchazón o un malestar, no. Mortal, quiere decir causa muerte. Hermano, ¿cuánta gente ha matado a otra por su lengua? Hay gente herida, lastimada. ¿Sabe por qué? Por las palabras, por los dichos de otra persona. Y las guardan en el corazón y las llevan ahí. Y eso les contamina. ¿Sabe qué hace? Después que ya empieza con un resentimiento, se convierten en una raíz de amargura. ¿Sabe que las raíces son difíciles de sacar? Mire, vámonos al libro de Hebreos. Lea, es el libro anterior de Santiago donde estamos. Haga unas cuantas páginas así nomás y busque Hebreos 12:15, donde dice así, mire. Son dos hojitas anteriores, Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean, no dice pocos, dice muchos. Esto es preocupante, hermano. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura es un contagio. Y por eso, y ahora, si nosotros vemos la realidad de este mundo está lleno de gente resentida, gente ofendida, gente que arrastra heridas en su corazón y que causan raíces de amargura.
Hay hijos, hermanos, que tienen rencores con los padres, padres con los hijos, mujeres con sus esposos, esposos con sus esposas. No se saben perdonar. ¿Saben por qué? La raíz de amargura. Y muchos hermanos, inconsciente o conscientemente, no se dan cuenta el daño que causan y cómo contagian a otros. Se ha oído que a veces dice, hermano, uno llega cansado del trabajo, estresado, y todavía uno se encuentra con... ¿Y con quién va a desfogar? Con la mujer, con los hijos, con todo. Oiga, qué increíble, cómo somos nosotros autodestructivos. Así somos. Y la Biblia dice que contagiamos. ¿Por qué? Porque, hermano, la actitud, dígame, ¿la actitud necesita palabras? La actitud no necesita palabras. La actitud ya se muestra. Mire, hay gente que solo con una mirada ya, en su actitud ya está diciendo, estoy bravo, no me digas nada. Solo con su actitud ya está hablando. Y si la otra persona es sabia, dice, ay, mejor no le digo nada. No es el tiempo, no es el momento, porque usted va a buscar que le hieran. Si sabe, hay tres cosas importantes. Mire, cuando no se sabe hablar en el momento justo, cuando no se sabe hablar con el tono justo, y cuando no se sabe hablar en el lugar justo. Cuando uno se equivoca en estos tres puntos, créamelo que se contagia. Créamelo que van a salir mal, porque no era el momento, no era el lugar y no era el tono. ¿Y qué? Como consecuencia, ¿qué terminan? Hiriéndose, ofendiéndose. ¿Sabe por qué? Porque no saben controlarse y tener dominio propio. Eso significa no ser dueño de sí mismo. ¿Y qué se ocasiona? Contagio, contagio, contagio. Se contagia. Padres que discuten delante de sus hijos. Y bueno, podemos dar tantos ejemplos. Y hay gente, mis santos hermanos, pues que no solamente no se destruyen solamente a sí mismos, sino que siguen contagiando su amargura. Son infelices en la vida y quieren hacer infelices a los demás. ¿Hay algún infeliz aquí? Ay, no pregunte esas cosas, pastor. Pero de verdad, es la realidad. Vivimos en un mundo donde solamente hoy más que nunca se reciben heridas, golpes, maltrato, ¿sí o no? ¿Y sabe dónde empieza? De casa. Y la gente vive contagiada. Y por eso Pablo dice, nos exhorta a vivir una vida pura. ¿Mas cómo hacerlo? Que no me pueda yo contagiar de la carne y del espíritu. Si vivo al lado con un rabioso, con uno que no soporta nada, a veces no se sabe si está bravo o está alegre. A veces hay que sacarle las palabras con la cucharita. Pues Dios mío, habla por favor. Y la otra persona está adivinando qué piensa, qué le pasa. ¿Sí o no? ¿Es la realidad o no es la realidad? Y entonces nos metemos en graves problemas. Si hiciera una pregunta, ¿cuántos están contagiados? Sea usted sincero. ¿Quién le ha contagiado algo a usted? Porque con las palabras se contagian. ¿Sí o no? Y hay muchos que son campeones para contagiar a otros y meten la cizaña. ¿Sabes que me dijeron esto? Pero yo te lo digo porque, bueno, porque eres tú, porque si no, a nadie más le digo. ¡Pum! Le metió ya la cizaña. Y la otra persona empieza. Y así se contagian. Se contagian, empiezan a pensar mal.
del uno y del otro. Sí. Y mis santos hermanos, por eso es que este factor de la lengua, vamos una vuelta a Santiago, viene unas hojitas más acá, vuelta a Santiago capítulo 3. Amén. Aprenda a usar Biblia. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque este libro, que es la palabra de Dios, la hemos hecho a un lado. Hemos quitado la Biblia de las escuelas, de las universidades, hemos quitado la Biblia de toda institución y aún de los hogares. Santiago capítulo 3, mire lo que dice el versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Ay! ¡Qué increíble! La palabra de Dios no miente. El hombre se jacta de ser sabio hoy en estos tiempos. Pero si vamos a ver la conducta, es así. ¿De qué sabiduría me habla? Donde viven hermanos turbados y dicen que aquí que esta sabiduría no es de Dios, es terrenal, animal y diabólica. Por eso es que el mundo, el ser humano se está rebajando o ya se ha rebajado peor que los animales. Porque la conducta del ser humano es peor que el animal en estos tiempos. Sí. El ser humano ha llegado al punto de hacer cosas que van contra la naturaleza del hombre. Contra la naturaleza del hombre. Al animal Dios le dio instintos que no les dio al hombre. Los animales tienen instintos. Son instintos que Dios les dio para su supervivencia, para poder vivir aquí en la tierra. Pero a nosotros nos dio un libre albedrío, y el libre albedrío nos permite decidir, tomar decisiones, ser responsables. No somos como los animales, pero el ser humano está llegando peor que el animal, porque toma decisiones, maneja su vida a su manera, a su antojo, sin importar el daño que causa. ¿Sí o no? Y después no es culpable. Culpable es cualquiera, menos el hombre. Hoy le dicen, que no tenía, ¿cómo es? El senso de voler y de entender, porque ¿sabe quién es el culpable ahora que se tiró ese avión? Y dijeron en la televisión, la malatía psicológica que le atormentaba. Hoy el ser humano no es culpable de nada, siempre es una víctima. El hombre no quiere asumir su responsabilidad. Y es por eso que nos encontramos en un mundo contaminado de la maldad, de la perversidad, empezando desde los hogares. Hoy se ha eliminado la palabra pecado del vocabulario. Están haciendo lo posible por eliminar esa palabra del diccionario, porque el pecado tiene que ver con dar la aceptación de que lo que dice la Biblia es verdad. Pero como se quiere eliminar a Dios de todo, también hay que eliminar la palabra pecado. La raíz del problema del ser humano se llama pecado, y es por eso que vivimos contaminados. Mis santos hermanos, quiero terminar con la comparación de Lucas capítulo 15. Cuando un hombre, hermano, que humanamente podríamos decir era un excelente hijo,
un excelente hombre. Pero hubo un momento en su vida, y todos saben, y esto, mire, el Señor habla 3 parábolas. Habla sobre la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba, antes de decir las 3 parábolas, él estaba comiendo, ¿verdad? Y bebiendo. No es que se estaba emborrachando, estaba comiendo y bebiendo con lo que los religiosos decían: come y bebe con los pecadores, y se llama hijo de Dios. Y lo comenzaron a acusar a Jesús, porque para eso somos campeones, ¿sí o no? Para acusar. Ay, no me diga, somos campeones para acusar. Y Jesús sabía que lo estaban acusando, y entonces Jesús dijo: bueno, yo les voy a decir 3 parábolas. Y comenzó a hablar sobre la oveja perdida, la moneda perdida y sobre el hijo pródigo, para hacerles entender que él había venido a buscar a los pecadores y no a los que se creían justos. Para hacerles entender, hermano, el Señor vino ¿por quién? ¿Por los pecadores o por los justos? Por los pecadores, pues. Por nosotros vino. Y entonces él empezó a decir, y quiero tomar como referencia la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos no saben la parábola del hijo pródigo? ¿Alguna vez no la han leído? Creo que todos la sabemos, ¿verdad? Cuando el hijo se rebeló y le dijo: papá, dame lo que me pertenece. Y se fue de la voluntad de su padre a querer hacer de su vida lo que él quería, a querer investir su dinero a su manera, gobernar su vida como él quiere. Mire, hermano, ¿cómo terminó? En la ruina total. Hermano, todo lo que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios, ¿sabe cómo termina? En ruina. ¿Sabe por qué hay vidas arruinadas? Porque buscan hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de su Padre. Dígame usted, ¿está dentro o fuera de la voluntad de Dios? ¿Su vida ahorita dónde está? ¿Dentro o fuera? Si usted se da cuenta que su vida usted la está gobernando fuera de la voluntad de Dios, es por eso que su vida está en ruina y está cada día arruinándose más. ¿Y qué pasó? Que Jesús le dice: mira, habían 2 hijos que servían al padre, y uno de ellos le dijo: bueno, dame lo que me pertenece, y se fue. Y todos sabemos la historia, que después regresó arrepentido, ¿sí o no? Cuando la Biblia dice que volvió en sí, hubo un momento en el que él malgastó todo. Porque, hermano, todo lo que Dios nos da en nuestras manos, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, lo malgastamos. Malgastamos nuestra vida emocional, sentimental, destruimos nuestra mente, nuestro corazón lleno de amargura, y regresamos después a Dios con corazón destruido completamente. Así es. Y bueno, él dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a regresar a casa de papá y le voy a decir: papá, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, hasta perdió su identidad. Él ya no se veía como hijo, sino se veía como forastero, como un jornalero ahí. Y le voy a decir a mi papá: recógeme como uno de tus trabajadores, pues, y ponme a trabajar. Mire, el pecado le ha robado la identidad al hombre. Por eso es que el hombre ya no se ve con Dios, ni se identifica con Dios como hijo. ¿Por qué usted cree que el hombre huye de Dios? Huye de la presencia de Dios. No le interesa a Dios, porque ha perdido su identidad. Desde que el hombre perdió su identidad, mire, antes que el hombre conociera el pecado, lo que más anhelaba Adán era vivir en la presencia de Dios, escucharlo a Dios, conversar con Él, caminar con Él. Y todos los días tenía su devocional con Dios. ¡Qué lindo!
Pero cuando entró el pecado, un día Dios comenzó a llamarlo a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ¿sabe qué hizo? Por primera vez le dio miedo escuchar la voz de Dios. Miedo, le dio vergüenza y comenzó a esconderse. Comenzó a esconderse. Todos sabemos la historia también cómo terminó. Y ahora así está pasando con este hijo. Y le dice papá. Y mire, el papá cuando dice la Biblia que lo miró de lejos, corrió, lo abrazó, se tiró a su hombro y lloró con él. ¿Sabe que Dios está ansioso de hacer eso con el pecador? Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Dios anhela abrazar a los pecadores. Dios anhela darles el perdón, restaurarlos, limpiarlos y hacer una fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepienta aquí en la tierra. Pero todos sabemos que ¿cómo reaccionó el hermano mayor? ¿Qué le vino a la mente? Oiga, el hermano mayor nunca había abandonado a su padre, nunca. Siempre había estado ahí, fiel, honrándolo a su padre. Según él, a su manera. Porque hay hijos que honoran a sus padres a su manera, ¿verdad? Como ellos creen honrarlo, bueno, piensan. Pero en ese momento salió a relucir algo. Celo. Probó amargura. No compartió el amor que el padre sintió por su hermano. Sabe que nuestras actitudes hacen daño a otros. Y lo privó del amor del padre, que por su hermano también lo privó. Lo privó de la fiesta, lo privó de sentirse gozoso, feliz, de participar de la alegría del padre. ¿Qué le invadió la mente? Celo. Se amargó, se sintió una víctima. En ese momento, hermano, su actitud cambió hacia el padre. Salió a relucir algo que había en su corazón. Mire, hasta que el Espíritu de Dios no haga ese milagro en nosotros de sacarnos a relucir desde adentro de nuestro corazón lo que en realidad somos, qué tenemos, cómo nos ve Dios, seremos incapaces de arrepentirnos. Mientras el hombre no mire su propia maldad, su propio pecado, su propia injusticia, el hombre no podrá arrepentirse. Yo espero y anhelo de todo corazón, hermano, que Dios haga ese milagro en usted. Que usted pueda mirarse tal como Dios le ve. ¿Cómo Dios le ve a usted? ¿Justo o pecador? Si usted está en Cristo, Dios lo ve justo. Si usted no está en Cristo, Dios lo ve perdido yéndose al infierno. ¿Y saben qué pasó aquí? Que este muchacho salió a relucir qué había en su corazón. Menos mal que no le dio oído ningún empleado, porque cuando él llegó dijeron: ¿y qué pasa aquí? Hay una fiesta. ¿Qué pasó? Tu hermano regresó y tu papá hizo esto. Estamos de fiesta. Contento, ¿no? El trabajador dejó de trabajar a una fiesta. ¿Quién no va a estar contento? ¿Sí o no? Que su patrón le diga: deja el trabajo, vamos a hacer una fiesta. Todito contento, pues. El único que se privó del gozo fue el hermano mayor. No quería entrar. ¿Qué gobernó su mente? Lo privó. ¿Sabe que cuando el pecado gobierna tu mente, te priva del gozo y de la bendición que Dios tiene para ti? Hay gente que se está privando de la bendición de Dios porque dentro de su mente lo único que hay es celo, amargura, contienda, pleito. No saben perdonar, están resentidos. Pero ¿cómo quieren la bendición de Dios con un corazón así? Con una mente así. Es imposible.
Es imposible. Dios no puede bendecirte. Es hora de que tú tomes la actitud del hijo menor, no del hijo mayor. Amén. El hijo menor reconoció. ¿Sabe por qué reconoció? Porque vio su pecado, porque vio su iniquidad, su maldad, vio su ruina, su miseria. Hermano, ¿cuántos han visto su miseria? Yo espero que el Espíritu de Dios le haga ver esa miseria. El hombre es miserable, quiere decir pobre espiritualmente ante los ojos de Dios. Está en deuda, en bancarrota delante de Dios espiritualmente. Está muerto en delitos y pecados. Está yéndose al infierno. Porque está siendo controlado por pensamientos y sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. Y como somos masoquistas, sacrificamos nuestra vida emocional. Aunque nos duela, seguimos en la terquedad. Sigo gobernando yo mi vida, siendo caprichoso, siendo rebelde. Yo espero que usted hoy deje de ser así. Y que usted se vuelva a Dios. Y que usted le diga a Dios, de verdad, yo soy controlado por sentimientos no buenos. Y sacrifico mi bienestar emocional por darle gusto a mis sentimientos. Me controla y me domina en mi mente esto, y no soy feliz. ¿Saben qué? Le tengo una buena noticia. Dios está con los brazos abiertos para usted y quiere perdonarle sus pecados. No importa cuánto sea su ruina, cuánto haya perdido, cuánto esté en miseria. ¿Hay algún valiente o alguna valienta delante de Dios que hoy le está escuchando a Dios? Que dice, yo necesito arrepentimiento. Yo quiero volverme a Dios. Póngase de pie.